Muy bien, hola, muy buenos días a todos. Estamos muy contentos. Hemos esperado este momento hace ya mucho tiempo. Con el tema del COVID ha sido imposible poder tener una reunión como esta. Pero bueno, pues ha llegado el momento, todo llega en la vida y es un momento especial, un momento muy bonito y estamos contentos de que estéis acompañando aquí a las familias que van a presentar a sus bebés en esta mañana y vamos a intentar explicar un poquito en qué consiste esto que estamos haciendo. Así que gracias por venir, gracias por acompañarles y disfrutar de este momento que consideramos que es especial en la vida también de las familias y también en la vida de los niños. Es un acto muy enfocado en los padres y también en los niños, ¿no? Porque cuando uno es padre siente un peso grande sobre sus hombros, ¿a que sí? O sea, sobre todo cuando es el primer hijo, dice uno, madre mía, ¿y ahora qué hago yo con esto? ¿Cómo lo hago? Etcétera, ¿no? Entonces, pues es una reflexión lo que vamos a hacer ahora basada en la Escritura, en la Biblia. La Biblia es un libro que para mucha gente es un libro religioso, pero la Biblia está llena de belleza. Ayer mismo salió en El Mundo un artículo alabando la Biblia que tenemos, que es una joya de la literatura del siglo de oro en España. Entonces, está llena de principios, de verdades que son sumamente prácticos para todos los ámbitos de la vida, pero también para el tema de la familia, de las relaciones entre parejas, también la educación de los hijos. Por lo tanto, vamos a ir ahí a la Biblia a encontrar esos consejos para este acto que estamos haciendo hoy. Y yo ya lo digo a los padres y también a todos los que estáis aquí, que lo que voy a decir ahora y lo que voy a decir a lo largo de este tiempo es algo que en los tiempos que corren casi nadie os va a decir. ¿De acuerdo? Así que yo sé que lo que voy a decir ahora es algo que no vais a escuchar, que no es frecuente, que nadie os va probablemente a decir, o muy poca gente os va a decir. También lo que os voy a decir ahora a los padres es que tampoco vais a encontrar lo que os voy a decir en los libros sobre educación de los hijos, en los blogs de internet que hablan de la educación de los hijos, en la Wikipedia, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy raro que encontréis en estos sitios lo que yo os voy a decir. Pero lo que os voy a decir en esta mañana a vosotros y también a todos los que en esta mañana estáis aquí, pues es que esto que voy a decir viene de una experiencia personal como padre de 3 hijos y también viene de la experiencia de muchos padres que han tenido hijos. De hecho, uno de los autores de la Biblia fue un padre que tuvo muchos hijos. Y vamos a ver el texto que vamos a leer ahora, pues viene de una persona que sabe lo que dice. ¿De acuerdo? No es alguien que está teorizando acerca de la educación de los hijos o de la familia, sino es alguien que ha tenido hijos y que sabe el reto que supone tener hijos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, surge de la experiencia de un padre. Y vamos a ver ese padre Salomón y el texto que él escribe acerca del tema que vamos a ver hoy es el Salmo 127. Es un salmo muy bonito que habla sobre los hijos y la educación de ellos. Dice, si el Señor no edificare la casa, probablemente este es un salmo que hemos escuchado alguna otra vez, pero está hablando de la familia, de los hijos. Dice, si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, puesto que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia del Señor son los hijos, cosa de estima valiosa, el fruto del vientre, son como saetas en manos del valiente. Así son los hijos, sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Voy a leeros otra versión más actualizada al día de hoy que dice lo siguiente. Muy parecido, pero tiene matices interesantes. Si Dios no construye la casa, de nada sirve que se esfuercen los constructores. Si Dios no vigila la ciudad, de nada sirve que se desvelen los vigilantes. De nada sirve que ustedes trabajen muy duro, de sol a sol, para ganarse el pan, cuando Dios les da el sueño a aquellos que le aman y que confían en Él. Los hijos que tenemos son un regalo de Dios. Los hijos que nacen son nuestra recompensa. Los hijos que nos nacen cuando aún somos jóvenes hacen que nos sintamos seguros como guerreros bien armados. Quien tiene hijos bien puede decir que Dios le ha bendecido. No tendrá de qué avergonzarse cuando le defienda
le defienda a los hijos en público ante sus enemigos. O sea, quiere decir que el que tiene hijos tiene alguien que les defienda, ¿eh? Tiene alguien que les defienda en la vida. ¿De acuerdo? Bien, pues es un salmo que habla de varias cosas aquí, ¿no? Salomón, como padre, nos habla de los padres, nos habla de los hijos, nos habla de la educación, como edificar una casa y también como guardar o proteger una ciudad. Eso es la educación, ¿no? Habla también del esfuerzo que supone eso, también de la frustración que a veces trae eso. ¿De acuerdo? Por lo demás es que vayáis, trabajáis de sol a sol, hay frustración ahí. Habla también del descanso. Dios dará descanso a sus amados, a aquellos que confían en Él. Habla de los hijos como un regalo, como una herencia. Habla de los hijos como algo valioso, como algo de muchísimo valor. Son como saetas, como flechas, ¿de acuerdo? En manos del guerrero, como que algo con lo que puede defenderse. Los hijos pueden defender a los padres y bienaventurados, dice, y felices son los que los tienen. Por lo tanto, la Biblia ve a los hijos como una bendición, no como una maldición, no como un estorbo, sino que son un regalo del Señor, dice la Biblia, ¿no? Felices son aquellos que tienen los hijos porque son una bendición. Mira, el autor, Salomón, está hablando de los padres de los hijos y habla más de las satisfacciones que de las frustraciones. Yo sé que cuando hacemos un análisis de los hijos podemos decir, hay gente que es muy, muy negativa, de los hijos, yo no me hable de los hijos, que yo no quiero más hijos, ¿no? Eso, ¿de acuerdo? De hecho, estaba leyendo una estadística que los españoles casi ya no tocan ni siquiera un hijo por persona, o sea que ¿de acuerdo? Podemos ser muy negativos en este sentido, muy frustrados con eso, pero el Salmo habla más bien de las satisfacciones de los hijos. Es muy positivo, no es negativo en relación a esto. Y Salomón nos habla de los hijos y de su educación, los compara a cómo construir una casa o defender una ciudad. Por lo tanto, vamos a ver estas tres cositas que propongo ahora. Vamos a ver la educación de los hijos, vamos a ver la protección de los hijos y vamos a ver el futuro de los hijos, que yo creo que son tres preocupaciones y tareas de los padres cuando tienen hijos, ¿no es verdad? Una preocupación es la educación de los hijos. Otra preocupación de los padres es la protección de los hijos, que no les pase nada en la vida. Y otra preocupación de los padres es el futuro de los hijos, ¿no? ¿Qué va a ser de ellos cuando nosotros no estemos? Por eso los padres están dispuestos a trabajar día y noche de sol a sol para que a los hijos no les falte nada. Otra preocupación es el futuro de nuestros hijos. Así que Salomón habla de estas cosas, de la educación, de la protección y también del futuro como fuente de preocupación también y como tarea de la educación de los padres en la relación con los hijos. Pero y como decía al principio, esto es una experiencia, esto no es teoría, no es un libro sobre educación de alguien que escribe que no sabe lo que es tener hijos, ni siquiera se ha casado, ¿me entendéis? Es algo que viene de la experiencia de alguien que ya es mayor y que ya ha tenido hijos y probablemente ya tiene nietos, ¿de acuerdo? Así que surge de la experiencia. Y lo que ha aprendido en la vida, ¿de acuerdo? Empieza con un sí. Este es un sí condicional, que quiere decir que lo que viene después tiene una condición, ¿de acuerdo? El condicional se usa para expresar que una cosa va a pasar si pasa antes otra cosa. Por ejemplo, vas a adelgazar si corres cada día 10 kilómetros. ¿Vale? ¿Quién está dispuesto a correr todos los días 10 kilómetros con tal de adelgazar? Bueno, se puede adelgazar corriendo 10 kilómetros, pero tienes que correr 10 kilómetros o andar, ¿me entendéis? ¿No? Hay una condición ahí, no se adelgaza porque tú quieras adelgazar. O sea, hay una condición. Por lo tanto, aquí dice él que sí, ¿de acuerdo? El Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Por lo tanto, ahí antes de nada, antes de hablar de los hijos como una bendición, etcétera, etcétera, parte de esta condición. Y la primera es esa, ¿no? Si el Señor no edificare la casa. La educación de los hijos como construir, edificar una casa. Y así lo ve Salomón. Mirad, es muy interesante esto porque es muy parecido. Edificar un hogar, construir una familia, muy parecido a cómo se levanta o se construye una casa. Hace falta un diseño, hace falta un plan. ¿Cómo queremos que sea nuestra casa?
Lo mismo que definimos cómo queremos que sea el piso, la cocina, las cortinas, el sofá. Debemos definir cuando nos vamos a casar, bueno, cómo queremos que sea esta familia. Hace falta un proyecto, hace falta un diseño previo. En segundo lugar, hace falta buenos cimientos. Estaba viendo un vídeo en internet de casas que se están cayendo, ¿de acuerdo? Porque viene un río, viene la lluvia y se las lleva porque están edificadas en un sitio cerca del río, no hay base, no hay solidez en los cimientos. Hace falta también buenos cimientos, ¿de acuerdo? Y también los materiales adecuados. Si estamos construyendo la casa con materiales que no son adecuados, pues esa casa no tendrá consistencia, ¿de acuerdo? Y él ve la educación de los hijos como muy parecida a eso, a edificar una casa. Y esto es lo que yo os dije al principio, que iba a deciros que alguien no os va a decir, o que nadie os dirá en el día de hoy, en los tiempos que corren, ¿no? Que si el Señor no edificara la casa, en vano trabajamos. ¿Quién nos va a decir eso? Claro, eso tiene que ser un cura, un pastor, yo qué sé, pero porque habla de Dios y tal. Pero mira, es algo que es importante que consideremos. No lo digo porque sea un pastor evangélico, lo digo por la experiencia que tengo, ¿me entendéis? Y lo dice Salomón por esa experiencia que tiene. Y lo dice Dios mismo aquí en la Biblia, ¿no? Esto es lo que yo estaba diciendo. Va a ser muy difícil que vosotros estéis buscando, y es bueno que los padres se formen, que lean, que busquen para ver de qué manera podemos ser mejores padres, pero va a ser muy difícil que encontréis a alguien que os diga, mira, ¿estás pensando en contar con Dios a la hora de construir tu hogar? ¿Estás pensando en tomarle en cuenta a Dios? ¿Puede hacer algo Dios por nosotros? ¿Puede hacer algo Dios por nuestros hijos? No lo vamos a encontrar en revistas y en libros y en Internet. El énfasis del que está escribiendo aquí es que los padres, en lugar de centrarnos en cómo ser mejores padres y cómo edificar o educar mejor a nuestros hijos, edificar esa casa, cosa que debemos de hacer, nos anima a enfocarnos y hacerlo desde la fe y la confianza en Dios. O sea, considerar a Dios en ese proceso. Y esto es una de las cosas que los cristianos eran personas que vivían sin contar con Dios. Vivían su vida de acuerdo a sus valores, a sus principios, a sus creencias. Pero aquellas personas que se encuentran con Jesús, desde ese momento, esas personas ya creen en Jesús y cuentan con Jesús. Los padres cristianos entienden que no están solos en el proceso de edificar su casa. Es más, dice que está muy bien que nos esforcemos, que trabajemos, ¿entendéis? Todo lo posible, porque es nuestra responsabilidad, pero que consideremos que si el Señor no está ahí, en vano estamos edificando esa casa. Y esto es lo que están haciendo los padres que están aquí delante hoy con sus hijos. Están diciendo, mira, no estamos solos en la educación de nuestros hijos, no depende absolutamente de nosotros. Dios quiere ayudarnos a nosotros a edificar la casa. Dios quiere estar en este proyecto de familia, ¿de acuerdo? Porque creemos en Él y porque le pedimos que así sea. Y eso es la presentación de los niños. Es un acto en el cual decimos, Señor, hasta aquí hemos ido por nuestra cuenta, hemos intentado construir algo en nuestra vida sin contar contigo y aquello ha demostrado ser poco consistente. A partir de ahora te vamos a tener en cuenta. Es como un hijo rebelde que dice, no le hago nada de caso a mi padre. Bien, pues no hagas caso a tu padre, ¿vale? Pero llega un momento en que dice, quizás eso no sea el mejor camino. Y diga, a partir de ahora yo voy a considerar el consejo de mi padre, porque mi padre quiere lo mejor para mí. Es lo mismo, ¿veis? O sea, es decidir si yo voy a atender el consejo de mi padre, si yo voy a atender el consejo de Dios como padre, ¿no? Así que podemos leer, mirad, todos los libros que queramos, podemos despreciar el consejo de Dios, podemos ir detrás del psicólogo de moda. Es curioso que siempre hay, en cada momento hay un psicólogo de moda, el tema del chupete. ¿Lo habéis visto? Ahora el chupete, sí, ahora mañana no. Ahora pone el niño de lado. No, de lado ahora no, tiene que ser boca abajo, no, tiene que ser boca arriba. ¿Me entendéis? Depende de las modas. Siempre hay, entonces podemos estar siguiendo todo eso, a ver, ¿no? Todo lo que queráis, todo eso. ¿De acuerdo? Y podemos poner en práctica ese último
consejo que se ha descubierto sobre los niños, que no hay que decirles si son chicos o chicas, que ellos decidirán ya cuando sean mayores qué es lo que van a... ¿Entendéis? Podemos seguir ese consejo, todo lo que queráis, todo eso. Pero como dejemos a Dios fuera, será un trabajo, un esfuerzo que no dará los resultados esperados y probablemente acarreará mucha frustración. Esto, yo sé, podéis decir, bueno, es que esto es cosa de... Sí, Dios, bueno, pues es Dios el que lo está diciendo. Es Dios el que lo está diciendo, ¿de acuerdo? Si dejamos a Dios fuera, será un trabajo que no dará los resultados esperados y traerá mucha frustración. Todo esfuerzo en la educación de los hijos, dejando fuera, desechando a Dios, acabará en frustración. Y eso es la presentación, lo que decía antes. La educación de los hijos es responsabilidad de los padres. ¿Intentaremos hacerlo lo mejor posible? ¿Sí? ¿Lo vais a intentar? Claro que sí. Tenéis que intentarlo, hacer lo mejor posible. Y vamos a intentar construir juntos un hogar, un sitio bonito donde uno quiere estar, pero no estamos solos en eso. ¿Entendéis? No depende absolutamente de nosotros. Contamos con Dios, que Él se ofrece a ayudarnos. Y con este acto de presentación estamos diciendo al Señor, Señor, te necesitamos. Ven a esta familia, ven a este niño, a esta vida, y ayúdanos juntos a edificar esta casa, que es nuestro hogar. En segundo lugar, dice, si el Señor no guardare la ciudad, hemos hablado de la educación y ahora hablamos de la protección. En vano vela la guardia. Aquí ve la educación de los hijos como una ciudad que está sujeta a muchos peligros y que tiene que ser protegida, ¿de acuerdo? Hay muchos enemigos fuera y ya dentro también, Con Internet y todo eso ya está todo a nuestra disposición. Hay muchos enemigos que quieren atacar nuestra casa o nuestra ciudad. Y una responsabilidad de los padres también es defender a nuestros hijos, ¿de acuerdo? Educar, pero también proteger y defender a nuestros hijos. Pero yo os digo una cosa, podemos ponerle un GPS cuando son chicos, a esos relojes que están de moda ahora, que le ponen un GPS en la muñeca y saber dónde está, eso es un gran avance, Cuando nuestros hijos eran pequeños, uno de ellos se perdió en una tienda y pasamos un mal rato, estaba en el probador y nosotros buscamos por toda la tienda, no lo encontrábamos y bueno, fue una, no sé si habéis pasado por eso, pero eso es tener la sensación de que el niño se ha perdido, que no lo encuentro, es desesperante. Pero bueno, ahora están los GPS, si hubiéramos tenido un teléfono móvil, un GPS, sabemos que está en el probador. Pero bueno, podemos hacer eso. Cuando sean adolescentes, podemos contratar a un detective. Hay muchos padres que contratan a un detective para ver a ver dónde van sus hijos, ¿no? Pues bien, mira, pues podemos para protegerlos, vamos a contratar un detective, ¿de acuerdo? Bien, ya cuando son mayores, ya no son adolescentes, son mayores y les gusta salir por ahí, por la noche y todo eso, podemos quedarnos hasta las tantas en el sofá esperando que vuelvan, cosa que hacen los padres. Cuando se va el hijo, hasta que no vuelven, por ejemplo, por favor, llámame porque estamos preocupados, ¿me entendéis? Podemos hacer eso. Y bueno, ¿y qué haremos cuando nos diga que tenga 18 años que quiere comprarse una moto? Llegará ese momento que diga, oye, papá, que yo quiero una moto porque mi amigo tiene una moto. Madre mía, ¿ahora qué hacemos? Y ahora otra preocupación más, ahora la moto. Bien, pues podemos comprar una moto, decimos, sí, pero le compramos una moto ya que tiene 2 ruedas delante. Y esa no la va a querer. Esa moto de 2 ruedas delante para que no se caiga, no, eso no lo va a querer. Ella quiere esta que corre, ¿me entendéis? O sea, mira, hay 40.000 maneras y circunstancias para preocuparnos por nuestros hijos, para protegerlos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no podemos hacerlo solo, porque habrá situaciones en las que se nos escape. No podremos estar allí para librarles de todos los peligros. Estaremos en aquellos que podamos, pero no en todo. Entonces, ¿quién los va a proteger? Y dice aquí Salomón que si el Señor no protege la ciudad, en vano vela los soldados que están allí haciendo guardia, intentando protegerla de los peligros. Y eso es también otro significado de la presentación de los niños. Proteger a los hijos de los peligros de la vida también es nuestra responsabilidad. Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, también no cayendo en el error de intentar protegerles de todo, porque alguna vez tendrán que aprender de sus errores. Eso ya no sería bueno,
Alguna vez se tendrán que equivocar, se tendrán que caer y se tendrán que levantar, porque así aprenderán. No podremos ni debemos librarnos de todos los peligros, pero sí, por supuesto, de todos aquellos que podamos, pero tampoco estamos solos en eso. Cuando nosotros estamos aquí ahora, los padres van a subir y van a tener a los niños en brazos, van a decir, Señor, ayúdanos a educarlos, pero también, Señor, protégelos. ¿Entendéis? O sea, entonces, cuando se vayan por ahí o cuando se compren la moto, siempre habrá preocupación, pero podemos tener también el descanso de decir, bueno, Señor, están en tus manos. Hubo un día que los pusimos en tus manos y te dijimos, Señor, confiamos en ti, porque no podemos comprarles la moto, ni poner un policía, ni ir allí donde ellos van. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Entonces es un acto también de confianza absoluta en que Dios quiere proteger nuestra ciudad, que son nuestros hijos. Y en tercer lugar, dice aquí Salomón, por demás es que os levantéis de madrugada y que vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. Hablamos aquí de educación, hemos hablado de protección y ahora vamos a hablar de futuro, ¿de acuerdo? Y presenta a ese padre, que trabaja de sol a sol, ¿de acuerdo?, por el futuro de sus hijos, por el bien de sus hijos. Pero dice aquí Salomón, por demás. Lo mismo que había antes un condicional, si el Señor no, en vano, trabajáis. Dice aquí, por demás. ¿Qué quiere decir eso de por demás? Quiere decir, además de nada sirve. Además de nada sirve. ¿De acuerdo? Lo que quiere decir esa expresión, que algo ocurre o se hace inútilmente, ¿de acuerdo?, si no se da una cosa previa. Por mucho que tú te esfuerces ahí, ¿de acuerdo?, si antes no hay algo, de nada sirve. ¿De acuerdo? No vas a conseguir los fines que estás deseando si no estás atendiendo a lo que estás diciendo. Así que la pregunta que se nos plantea aquí es, ¿vamos a contar con Dios? ¿Vosotros vais a contar con Dios para que os ayude a educar a vuestros hijos? ¿Contáis con Dios para pedirle que os ayude a proteger vuestra ciudad? ¿O vais a hacerlo por vuestra cuenta? ¿O vais a dejarle al margen de vuestra vida? ¿Y vais a contar con vosotros solos y con vuestros recursos? Esa es la pregunta. Mirad, si esa fuera la respuesta, si pensamos que todo depende de nosotros, yo digo que tenemos muchas cosas para preocuparnos. Si todo depende de ti, tendrás muchas cosas por las que preocuparte en relación a tus hijos. ¿No? Tienes mucho que temer. Tú hablas con padres y todos tienen los mismos temores. O sea, tú hablas con los padres y les preguntas, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo os sentís en relación a los hijos? Y todos te dicen, ay, cuando son pequeños, ay, ¿cómo saldrá? Porque como salga igual que el de la vecina, que mira que, ¿cómo saldrá mi hijo? ¿No? Es verdad eso, ¿cómo será? ¿Cómo será su carácter? ¿Cómo será su personalidad? ¿No? Su manera de ser. Todos los padres se preocupan por cómo será mi hijo cuando ya empiece a manifestar, aunque ya empiezan de pequeños a manifestar carácter, ¿no? Pero a medida que vaya creciendo en la vida, ¿cómo será? También otra pregunta es ¿qué los va a mantener a salvo? O sea, del mundo en el que estamos viviendo, que cada vez es más difícil. ¿Quién les va a mantener a salvo en este mundo? ¿Tomarán una mala decisión cuando sean mayores que destrocen su vida? Amigo, las decisiones son importantes. Una mala decisión puede dañar una vida, ¿o no? Pues mi hijo será una persona que tomará buenas decisiones o se meterá en líos. Esas son las preocupaciones de los padres. Bien, pues si depende de ti, pues culpa tuya será. ¿Entendéis lo que quiero decir? O sea, al final es que no lo has hecho como debías. En algo has fallado, eres un desastre, no sé qué, ¿entendéis? Pero si tú dices, bueno, vamos a ver, yo tengo una parte, pero qué bueno que Dios se ofrece a ayudarme en esto. Y más que verlo como lo que yo puedo hacer y el esfuerzo que tengo que realizar para ser el mejor padre del mundo, tengo que hacer un esfuerzo para contar con Dios en cada momento y confiar en Él en cada momento de la educación de mis hijos. Eso yo digo que cambia mucho la vida, ¿no? Así que da igual que nos sacrifiquemos, que nos levantemos por la mañana y nos acostemos por la tarde para dejar a nuestros hijos no sé qué, lo que queramos dejarle. Si dejamos a Dios de lado de esa relación,
nos espera la frustración, que el salmista menciona como comer pan de sufrimiento. Eso de que estás matado a trabajar y te sientas a comer y yo qué sé, y nada satisface, ¿no? Dice el libro de Proverbios, mejor es un trozo de pan en una casa donde hay paz que los mejores manjares allí donde hay odio. ¿Entendéis? Trabajas de sol a sol, te levantas por la mañana, briegas, no sé qué, todo por tus hijos, por tu familia, etc. Y dice aquí que al final es pan de dolores. Pues esto es también la presentación. Mirad, dice Salomón que el Señor dará el sueño y el descanso hasta el punto, fijaros, que estos padres no pueden dormir. Fijaros si están preocupados por sus hijos, que dice aquí Salomón, a sus amados, a los que aman a Dios, a los que le consideran en su vida para educar y para proteger a sus hijos, para el futuro de sus hijos. Dios dará el sueño. Dios dará descanso. Y uno descansa cuando tu hijo sale por la puerta, que se va a enfrentar a una serie de peligros en la vida, es saber que Dios los tiene en su mano. Eso da descanso, ¿no? Hay preocupación, sí, pero ¿me entendéis? Pero menos preocupación. Si sabes que Dios va donde tú no puedes ir, ¿de acuerdo? Y tú les has encomendado a tus hijos al Señor en este día para que Él les proteja, para que Él les dirija en un futuro que sea positivo para ellos, ¿de acuerdo? Así que en lugar de centrarnos, que ese es el enfoque de la educación de los hijos hoy, en ti, que sí, que debemos hacerlo, como he dicho, pero céntrate en que sea el Señor el que esté en ello, el que esté trabajando en esa casa y protegiendo esa ciudad. Por lo tanto, la idea es, tenemos que ser padres que viven y actúan desde la fe, que educan a nuestros hijos desde la fe. La fe no es solamente para la salvación, la fe también es cuando tu hijo sale por la puerta. ¿Entendéis lo que quiero decir? Es confianza absoluta en el Señor. La fe en todos los aspectos de nuestra vida. Tener fe, confianza y descanso en Dios marcará una gran diferencia en la forma en que vais a criar a vuestros hijos. Así que tenemos que aprender a vivir por fe, también en la tarea de la educación y de la familia. Y la pregunta, ¿qué es la fe? Pues es confiar en la obra de otro. O sea, cuando la gente dice, oye, la fe es cosa religiosa. Mira, cuando tú vas al pescadero y le dices, ¿es fresco el pescado? Eso es fe, porque estás confiando en la palabra del otro. O sea, que no... Mira, hay gente que dice, bueno, la fe es para los religiosos. Los ateos están ejerciendo fe todos los días. O sea, cuando tú vas a un bar y pides una tapa, estás confiando en que el que ha hecho la tapa se ha lavado las manos. ¿Me entendéis? Te subes en un avión y estás confiando que el que pilota el avión sabe pilotar, ¿me entendéis? O sea, cuando vas al médico te receta algo, tú estás haciendo un acto de fe para confiar que, hombre, sabrá lo que te está recetando, ¿me entendéis? Ejercitamos fe todos los días, seamos creyentes o no seamos creyentes. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tratamos de este tema, pues es eso, es un acto de fe en lo que hace otro, en la obra de otro. Y el salmista lo que nos dice es que confiemos en la obra de Dios para construir nuestra casa y proteger nuestra ciudad, que es la familia. Así que ese padre que se levanta por la mañana, temprano antes de que amanezca, se acuesta por la noche, después de que el sol se va, que se sacrifica, que se desvive por dar un futuro mejor a sus hijos, que no puede dormir, que pierde el sueño por eso, que come pan de dolores, pero lo hace en sus propias fuerzas y sin considerar a Dios, nos dice el salmista que además de nada sirve. Por lo demás, de nada sirve. Así que el Salmo 127, lo que hemos leído, lo que está diciendo es lo que pasa cuando vivimos por fe y confiamos en Dios, cuando estamos educando a nuestros hijos. ¿De acuerdo? Y muchas frustraciones, dice un autor, muchas frustraciones de nuestra vida ocurren en el área del matrimonio y de la familia. Es verdad esto. Mira, hay muchos problemas en el trabajo también, ¿no? Puede que haya un problema por ahí con alguien por la calle, pero la mayoría de nuestros problemas vienen de la familia, ¿o no? Si hacemos una encuesta ahora, que no lo vamos a hacer, veréis que muchas de nuestras preocupaciones, de nuestros sufrimientos, proceden del ámbito de la familia. ¿De acuerdo? Y dice que esta persona que
ocurren en el área del matrimonio y la familia, y no importa cuánto te esfuerces, cuánto luches, cuánto te preocupes o cuánto planifiques, si la relación con Dios no es la columna vertebral de tu hogar y si la obediencia a la palabra de Dios no guía tus decisiones que hacemos cada día, ninguna cosa podrá asegurar, garantizar que tu hogar no se destruya. ¿De acuerdo? Así que es una decisión que tenemos. O sea, o decimos, no necesito a Dios, como dijeron Adán y Eva al principio, no necesitamos que Dios nos diga lo que tenemos que hacer, ni nosotros no. O decir, pues mira, sí, no me veo suficientemente capaz, por mucho que me esfuerce, y necesito ayuda. ¿Cuándo una persona es más grande? Si tú tienes hijos y tienes uno que dice, ya, yo no necesito que tú me digas, papá, lo que tengo que hacer. Y viene el otro y te dice, papá, mira, estoy en un aprieto, ¿me puedes dar un consejo? A tus ojos, ¿cuál será más grande como hijo? ¿El que demuestra soberbia, que no necesito a nadie? ¿O el que demuestra humildad, decir, papá, échame una mano que no puedo solo? ¿Me entendéis qué quiero decir? O sea, no es un acto de debilidad decir, Señor, te necesito. No es un acto, es un acto de grandeza. ¿Me entendéis? Es un acto de grandeza. Decir, estamos aquí como padres, tenemos estos hijos en nuestra mano, pero no son nuestros. Dios nos ha dado este regalo. Y lo mismo que los hijos son de Dios, necesitamos a Dios para que nos ayude. Porque Dios nos da esa responsabilidad de guiarles por el camino de la vida. Por lo tanto, termino ya. Si el Señor no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardara la ciudad, en vano vela la guardia, nos diría Salomón. Así que, ¿dónde vamos a encontrar frustración? En la educación de nuestros hijos. ¿Dónde vamos a encontrar descanso? Ese descanso que Dios nos dará, ese sueño que Dios nos dará. Pues, ¿contamos o no contamos con Dios? ¿Está Dios en la ecuación o está fuera de ella? Y Salomón sigue diciendo que los hijos son una herencia, son un regalo de Dios, cosa muy valiosa. Son felices aquellos que los tienen, serán como flechas en la aljaba del cazador. La aljaba, perdón. Esto entre paréntesis. La aljaba es este sitio donde se pone la flecha. ¿De acuerdo? ¿Sabéis cuántas dice bienaventurado el que llena su aljaba de ellos? ¿Sabéis cuántas flechas había en una aljaba? 7. Así que 7 flechas se tenían. Te daría que un cazador o un soldado que tiene flechas en el arco puede librar mejor la batalla que el que tiene solo una bala o tiene solo una flecha. De todo bienaventurado el que tiene mucha flecha. Así que ánimo, Apolo 7. ¿De acuerdo? Dice que serán como eso, como flechas que nos servirán en la vida. Y también tendremos quien nos defienda cuando nuestros enemigos nos acusen en las puertas. En la antigüedad, cuando había un juicio, se hacía siempre en la puerta de la entrada de la ciudad. Se sentaban los ancianos y juzgaban los casos. Bien, pues no era lo mismo ir ahí solito, que te estaban acusando los vecinos de algo que tú no has hecho, que ir con 7 flechas, que ir con 7 hijos. O sea, esto es una cosa, los hijos tienen que defender a los padres. ¿De acuerdo? Cuando uno sea mayor, pues los hijos pueden defender a los padres de las situaciones que tienen que vivir los padres. Así que como ellos tienen una visión cristiana de la familia, tienen una visión cristiana de la vida, del trabajo, de las relaciones, etc., como creen en un Dios que creen que está cercano, que se preocupa por nosotros. Hemos cantado canciones que hablan de un Dios al que conocemos, que se relaciona con nosotros, no un Dios distante que está por ahí, alejado de nosotros. Pues por esa razón, como ellos son así, que creen en ese Dios, pues en esta mañana se presentan delante de Dios, se presentan delante de la iglesia para presentar sus hijos en la espera que Dios les ayude a educarlos, les ayude a protegerlos y les ayude también en nuestras inquietudes respecto a su futuro. Pues nuestro deseo es que así sea. Dios se ha comprometido en hacerlo. Y que usemos la fe con frecuencia cuando nos veamos en situaciones que digamos, Señor, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora dónde voy? Señor, esta situación no puedo con ella, pues el Señor edifica la casa, el Señor guarda la ciudad y te dará descanso.
Muy bien, pues nada, vamos entonces a pasar, una vez dicho eso, vamos a pasar ya al acto de la presentación en sí. Yo voy a pedir a los papás que pasen al frente con los niños, con todos los hijos que tienen, ¿de acuerdo?